Bien, entonces, continuando un poco con la reflexión que traíamos, eh, decíamos que para poder de alguna forma definir es algo mental, la determinación se da en la realidad, tiene que haber una correspondencia entre lo pensado y lo evidenciado en el mundo de los hechos. Y ese encuentro entre lo que se llama la dimensión eidética, ¿no? De los conceptos, junto con las realidades extramentales, pues tanto la realidad extramental como la realidad intramental tienen que estar compuestas por lo que se llama, según el criterio aristotélico, materia, forma y compuesto, ¿no? Donde la materia es la existencia, donde la forma es el determinante de la materia, el identificador, el que das el carácter de ser en tanto que identidad, gracias a la recepción de la existencia o la individualidad de la que da la existencia en este mundo. Y el criterio de, de sustancia, ¿verdad? O sea, la materia en tanto que recibe la forma, porque la sola materia o la sola existencia en Aristóteles no tiene seidad, no tiene esencialidad, ni siquiera tiene sustancialidad. La sola materia o la sola existencia no tiene sustancialidad porque necesita de la forma como complemento, ¿no? Como completitud, determinación. Ya en Tomás de Aquino sí, en Tomás de Aquino la sola existencia es el acto puro. O sea que no, ya no como materia, sino como sola existencia. Recuerden que Tomás entiende que hay, además del mundo material, existe el mundo espiritual, que en Aristóteles no existía ese mundo espiritual. Y lo que sustancializa no es la materia para Tomás, es la existencia. Y el dador de toda existencia es Dios. Bueno, entonces de ahí que entremos prácticamente en otra filosofía. Bueno, entonces, haciendo honor al régimen de la gracia en el que estamos, en la página 185 continuamos con esta lectura en el acápite número 5. Nos dice Aristóteles, veamos otra dificultad, cosa que parece que a usted no le gusta mucho meterse en el mundo de las dificultades. Si se dice que la proposición que expresa a la vez el sujeto y el atributo, el sujeto es el receptor de atributo, ¿no? Y la proposición que le expresa a la vez no es una definición, sea el sujeto sería el que aporta la existencia y el atributo sería el que aporta la forma, la determinación. Y si para que haya definición, la proposición tiene que expresar a la vez, en el caso de la materia, en el caso de la sustancia, el sujeto y el atributo, y en el caso de los accidentes también. O sea, tiene que ser así, el sujeto como aportador de la existencia y el atributo como en el caso de los accidentes como aportador de tal manera que un atributo sin sujeto no sería atributo y un sujeto sin atributo no sería sujeto. O sea que aún los mismos lenguajes que se emplea aquí, que no es el que vivimos utilizando, este suena un poquito más gramatical, sigue teniendo las mismas exigencias, porque el sujeto exige al atributo para ser sujeto y el atributo exige al sujeto para ser atributo. Sí se dice que estos constitutivos que se dan tanto en la definición de la sustancia como en la definición de los accidentes, no es una definición. ¿En qué caso? Un objeto, ya no metemos en el mundo de las cosas, no un objeto simple, sino un objeto compuesto. Simple sería
o el solo sujeto, que no es posible, porque eso no es objeto, o el solo atributo, que puede serlo, pero en el caso platónico, ¿en qué caso un objeto, no un objeto simple, sino un objeto compuesto, podrá tener una definición? ¿Por qué? Porque necesariamente la definición de un objeto compuesto ha de ser compuesta también, claro, porque recuerden que definición para Aristóteles significa determinación. Si no hay algo determinado por la forma, entonces no hay compuesto. Entonces, si no hay compuesto, ¿a qué determina la forma si no hay algo determinado? O poniéndolo en el caso del entendimiento, definición sería atributos versus sujeto. ¿A quién se atribuye el atributo si no hay sujeto? Si no hay un sujeto a quien reciba la atribución, o no hay una materia que reciba la determinación, pues entonces no hay compuesto. Y si no hay compuesto, no hay determinación. Recuerden que no hay esencia sin materia. Habrá forma, pero no habrá esencia. El carácter de ser viene gracias a la materia. El carácter de definición viene gracias al carácter de determinación. Entonces, necesariamente la definición de un objeto compuesto ha de ser compuesta también. He aquí en qué caso. ¿En qué caso qué? He aquí. Dice, ¿en qué caso un objeto, no un objeto simple, sino un objeto compuesto, podrá tener una definición? Si se dice que la proposición que expresa a la vez el sujeto y el atributo no es una definición. ¿En qué caso un objeto, no un objeto simple, sino un objeto compuesto, podrá tener una definición? Bueno, en todos los casos en que haya un receptor, un receptáculo y un determinante. ¿En qué caso? He aquí en qué caso. Tenemos de una parte nariz y romo y de otra chato. Chato abraza las dos cosas a la vez, porque la una está en la otra y esto no es accidental, ¿no? Los romos, los chatos no son accidentalmente estados de la nariz, sino estados esenciales. Porque el chato es nariz roma, ¿verdad? Que volvemos a los mismos ejemplos. Profesor es hombre que da clase, hombre sería nariz, dar clase sería romo y chato sería profesor. Solo que chato y romo al final sería, si tú defines a chato por los romos, entonces sería decir de menos porque no implica la nariz. Lo que pasa es que esos son ejemplos que no lo utilizamos hoy, ¿verdad? Hoy decimos banco, pero no es verdad que una persona de nariz achatada, nosotros fulano chato, dile a chato que venga acá. O sea, no utilizamos ya ese lenguaje. Pero por lo visto, parece ser que la nariz tuvo su significatividad en tiempo de Aristóteles. El que era de nariz fina, pues era más distinguido, y el que era de nariz roma, achatada, pues se le decía chato. Entonces, ¿qué es chato? Entonces, ¿qué es manco? Una persona que le falta un brazo. ¿Qué es chato? Una persona con nariz achatada. Los rómulos chatos no son accidentes, no son accidentalmente estados de la nariz, sino estados esenciales. No sucede aquí como con lo blanco, que puede aplicarse a Calías o a hombre, porque Calías es blanco y Calías resulta que es un hombre. Sucede como lo macho en el animal y lo igual en la cantidad. O sea que el concepto de chato, por lo menos en la concepción de Aristóteles, tiene que ver de forma más esencial. Dice, ¿a quién le llama? Y utilizó la palabra atributos esenciales. Atributos esenciales. Y lo diferencia de lo que se llama atributos accidentales. Aquí, tal vez para nosotros entenderlo mejor, porque lógicamente no podemos entender el concepto de macho sin el concepto de sexo, aunque la palabra macho está más o menos como fuera del concepto de hombre,
pero no está fuera del concepto de macho. O sea, o el concepto de sexo también, el concepto hembra está dentro del concepto de sexo, pero no está dentro del concepto de ser humano, ¿verdad? Porque el hombre es animal racional independientemente de que sea macho o hembra, pero el concepto de macho implica, digámoslo así, la macheidad implica sexuidad, y en este caso, sexuidad masculina. Entonces no son cosas separables. Lo macho no se puede separar de la sexuidad. Y en este caso dice, no se puede separar de la animalidad. En cierto sentido, yo diría que sería lo contrario. La animalidad, en tanto que aportador de existencia y receptor de atributos, no se puede separar de la macheidad, porque tú puedes separar lo macho del animal porque puede haber un animal que no sea macho. Lo que no puedes separar es el animal del macho, porque no se da el macho sin el animal, porque ¿qué macho si no hay un receptáculo que reciba la macheidad? ¿O qué hembra si no hay un receptáculo que reciba lo que hay de hembra? O sea, el determinante implica algo determinado, es lo que está de fondo aquí. No sucede aquí con lo blanco, que puede aplicarse a Calías o al hombre, porque Calías es blanco y Calías resulta que es un hombre. ¿Cómo sucede con lo macho en el animal? En el caso del blanco, tú puedes separarlo, tú puedes decir un hombre blanco, pero puedes separarlo del hombre. ¿En qué caso no se puede separar macho? No se puede separar el atributo del sujeto, porque vemos en el caso de macho, dice Aristóteles, no se separa de animal. Esto tal vez uno lo pueda entender en el sentido de que solo los animales son machos, fuera de la animalidad no hay macho y hembra, así se puede entender. Aunque no todos los animales sean machos, solo hay macheidad en la animalidad. Bueno, visto desde ahí, uno puede buscar otros ejemplos para que nos resulte más cómodo entenderlo. Eso es lo que se llaman atributos esenciales. ¿Qué identifica a un animal, el ser macho o hembra? La macheidad es un identificatorio de la animalidad, aunque no sea un atributo sustancial, es un atributo esencial porque es propio de esa la palabra en lógica es propio, accidente y propio. Los propios son propios de una especie. Otro ejemplo que nos ayude a pensarlo, el ladrar. El ladrido es propio del perro. Cuando uno oye de ladrido en el sentido natural de la palabra, el ladrido, el maullar es propio del gato, el piar es propio del pollo. Son atributos esenciales. Aunque no sean, digamos, atributos en el sentido de que forman parte de la forma sustantiva, sino de la forma accidental. Sin embargo, con respecto a esa especie accidental, porque decir macho o decir hembra, tú no estás sustancializando. Si tú indicas macho en el animal, no lo estás creando una especie nueva de animales, no, siguen siendo animales, y siguen en el mismo nivel de la hembra, solo que con un sexo diferente, y sigue siendo animales, no ha salido del nivel animal al nivel humano, siguen siendo animales. Bueno, pues la esencia que está tomando aquí Aristóteles trabajando son esencias de nivel accidental, no son esencias de nivel sustancial. En ese sentido, si decimos, por ejemplo, que la perreidad de un perro no lo saca de su ser animal y la macheidad tampoco nos saca del ser animal. El sexo no nos saca del ser animal. O sea que siguen siendo atributos esenciales de nivel accidental. ¿Esenciales en qué sentido? En tanto que identificatorio de una especie animal, no de una especie sustantiva. Porque cuando yo digo racional, lo estoy sacando de la animalidad y lo estoy elevando al nivel hombre. O si yo digo, por ejemplo, ser vivo, lo estoy sacando de la mineralidad y lo estoy elevando a la vida, al ser vegetal, alma viviente. Pero cuando yo digo macho, no lo estoy elevando
a otro nivel sustantivo. Sigue siendo de nivel accidental. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué no dice Aristóteles esencial? Si no hemos salido de la esencia, seguimos los accidentes. Porque Aristóteles no lo está tratando como un accidente, lo está tratando como una esencia en el sentido de determinación, pero determinación en el nivel accidental. ¿No? Entonces, por eso él dice, veamos otra dificultad. Determina en un nivel aparentemente determinante como la esencia, sin ser sustancia, o sea, sin ser de nivel sustantivo. Por eso decimos, por ejemplo, que el ladrido determina a los perros porque es propio de los perros. El maullido determina a los gatos porque es propio de los gatos. El piar determina a los pollitos porque es propio de los pollitos. ¿Cuál es el animal que pía? El pollito. ¿Cuál es el animal que ladra? El perro. ¿Cuál es el animal que maulla? El gato. Es propio del gato maullar. Entonces son atributos distintivos. ¿Cómo le llama aquí Aristóteles? Atributos esenciales. Esa es la palabrita que utiliza. Atributos esenciales. Por atributos esenciales, entiendo, aquí nos va a decir el mismo Aristóteles, nos va a dar su explicación de qué se debe entender por atributos esenciales. ¿Qué son atributos esenciales? Entiendo por atributos esenciales aquellos en cuya definición, óiganlo ahí, entra necesariamente la idea o el nombre del objeto del cual son ellos estados. Mejor no lo pudo haber dicho. En una frase no lo dijo. ¿Qué son atributos esenciales? Aquellos en cuya definición entra necesariamente la idea o el nombre, el sujeto que lo recibe, ¿verdad? El nombre del objeto del cual son ellos estados, que no pueden ser expresados, hecha abstracción de ese objeto. Tú no puedes explicar lo que es la macheidad sin la animalidad. No puedes explicar lo que es el piar sin el pollito. No puedes explicar lo que, parecería que sí, porque un hombre se puede poner a piar, entonces se nos daña. No puede explicar lo que es el ladrar sin el perro. Parecería que sí, porque un hombre puede ladrar. Pero en el caso, por ejemplo, por lo menos si lo expresamos en el sentido de naturaleza, pero si los ejemplos que él nos pone son más determinantes. Tú no me puedes hablar del macho sin el animal, porque si tú lo desanimalizas, entonces se te pierde el sentido del atributo. Y si tú, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo nos ponía aquí Aristóteles? En vista, hecha abstracción de este objeto. Lo blanco puede abstraerse de la idea de hombre. Claro, porque no solamente los hombres son blancos y el blanco es un color. Y para decir blanco no es necesario decir un hombre de color. Un blanco no es un hombre de color. Un blanco puede ser una caja blanca, un libro blanco. Pero entonces, el sujeto, hay accidentes, es lo que hay que entender, cuyo receptáculo, cuyo sujeto está obligatoriamente contenido en su definición. Lo macho, por el contrario, es inseparable del animal. En vista de esto, o ninguno de los objetos compuestos tendrá esencia ni definición, o no será una definición primera. Esto ya lo hicimos observar. Ahí está como la parte concluyente, ¿no? Lo que él nos quiere expresar. Dice, o ninguno de los objetos compuestos, llámese, por ejemplo, el hombre, animal racional, tendrá esencia o definición Dice, en vista de esto, o ninguno de los objetos compuestos tendrá esencia o definición. ¿Por qué este punto de caída de Aristóteles? Porque en el fondo,
el objeto el objeto compositivo de la esencia que hay que salvar en toda determinación no es encontrable cuando hablamos de lo que se llama la materia prima. Al no ser encontrable, en último término, recuerden que Tomás nos dice que la materia no es principio de conocimiento, es principio de seidificación, pero no de identificación. Cuando decimos identificación, existencia, individualidad, autonomía, presencia en el mundo, es principio de realidad, pero el principio de realidad es compuesto con otro principio, con el principio de identidad, de determinación, la forma. Entonces, visto así, cuando uno lo mira de forma separada, entonces uno no encuentra con qué componer la sustancia. Ahí está el problema. Ni en el caso de la materia prima de Aristóteles, ni en el caso de la existencia de Santo Tomás de Aquino, logra uno crearle una identidad separada o a la sola existencia en el caso de Tomás o a la sola materia en el caso de Aristóteles. En vista de esto, o ninguno de los objetos compuestos tendrá esencia o definición. ¿Por qué? Porque tú no puedes, por lo menos a nivel de nombre, encontrar el compositivo material. O no será una definición primera. ¿Por qué? Porque en el momento que tú encuentras un compuesto, ya no es primero, ya es segundo. ¿Por qué? Porque hay una determinación. Ya el receptáculo tú lo estás nominando y por lo tanto ya está determinado. Y si ya está determinado, es una definición segunda. Y si es indeterminado, para hacer una definición primera, no es un compuesto. ¿Por qué no es un compuesto? Porque tú no puedes identificar la materia, es indeterminada. Entonces, visto así, ¿en dónde estriba la dificultad? En que la definición primera encuentra el problema de que es indefinible. ¿Por qué? Porque no puede encontrar el compositivo receptáculo, eso que se le llama el sujeto primero, no es encontrable. No es encontrable de forma eidética, de forma determinada, de forma idéntica. Y si lo encuentra, ya es segunda, no es primera. Para ser primera, tendría que encontrarlo. Y por ser primera, no lo encuentra. Lo que encuentra más bien es el determinante, no lo determinado. No encuentra la determinación de lo determinado. Y si lo encuentra, ya es una definición segunda. Para que sea primera, tendría que no encontrarla. Pero si no la encuentra, entonces no hay compuesto. Por lo menos no hay compuesto a nivel de lo que se llama ser determinado. De ahí que Aristóteles nos hable de un elemento ilemórfico, no de dos elementos. El compuesto es compuesto de realidades incompletas. El completo que le llamamos compuesto es uno, no es compuesto de dos, es la unidad compuesta de seres incompletos. La completitud se da en la totalidad. Por eso ese lenguaje que hemos visto, esencia con respecto a la forma y sustancia con respecto a la materia. La sustancia no es la materia, ni la esencia es la forma. ¿Por qué no? Porque se necesita que haya algo determinado. Y eso algo que es determinado, la mente no lo identifica como determinado, sino más bien como indeterminado, por lo tanto está inacabado en la recepción mental. Bueno, y sin embargo son dos principios. Bien, otra dificultad ocurre también sobre este asunto. Si nariz Roma y nariz chata, recuerden que estos son en Aristóteles, como que le llama, analogías, ¿verdad? Se parte un poco de lo que es más conocido para nosotros, lo que es más desconocido. No se pone a trabajar directamente con la materia indeterminada porque no le tiene un nombre. Entonces trabaja con el ejemplo que tampoco es muy halagüeño para nosotros, porque tal vez esos ejemplos eran muy cómodos para la gente con la que él trabajaba, pero nosotros no, esos términos no los manejamos. Bueno, pero bien, otra dificultad ocurre también sobre este asunto. Si nariz Roma y nariz chata son la misma cosa,
Recuerden que ¿qué es chato? Nariz Roma. Entonces, ¿qué es profesor? Hombre que da clase. Entonces aquí, si profesor es hombre que da clase, si hombre profesor y hombre que da clase es lo mismo, ese es el juego. Solo que en este caso la nariz es la sustancia en vez de hombre. Nariz chata, nariz chata. Romo es nariz chata. Entonces, nariz Roma, pero nariz Roma es repetir otra vez nariz, porque si Romo es nariz Roma, entonces no tiene sentido que tú digas nariz Roma. Si profesor es hombre que da clase, no tiene sentido que tú digas profesor es hombre que da clase, porque en el concepto de profesor ya el hombre está incluido. Entonces ese es el juego. Sería entonces repetir otra vez la sustancia, el dador de la existencia dentro de la definición. Entonces aquí el tema trabajado es el determinante, que si aparece, aparece también entonces de forma repetida. Si aparece, debería entonces no aparecer. ¿Y por qué debe no aparecer? Porque es suyo de la materia estar indeterminado, no aparecer. Si apareciera de forma justa, ya no sería una definición primera, sería una definición segunda. Por lo tanto, no debe aparecer. Si no aparece, no hay compuesto. Bueno, pues si aparece de forma forzada, con su verdadera seidad, con su verdadera sustancialidad, entonces se está repitiendo el apareciente se está repitiendo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, solo que en un primer momento nos estaba diciendo que se estaba diciendo de más o se estaba diciendo de menos en el caso del atributo con respecto al sujeto. Ahora nos está poniendo el sujeto con respecto al atributo. El sujeto es ahora lo que él está trabajando con respecto al atributo. Si nariz Roma y nariz chata son la misma cosa, Romo y chato no difieren tampoco. Si se dice que difieren porque es posible decir chato sin expresar la cosa de la que chato es atributo esencial, digamos nariz, porque la palabra chato significa nariz Roma, o sea, significa las dos cosas. Entonces, será imposible expresar la expresión nariz chata. Claro, porque es lo mismo, profesor, hombre que da clase. Sería imposible decir la palabra profesor si no podemos decir hombre profesor. ¿Por qué? Porque decir hombre profesor, profesor ya está implicado en hombre. Entonces, si tú dices hombre profesor, tú estás repitiendo. Al decir profesor, estás diciendo hombre. Y al decir hombre profesor, estás repitiendo a hombre porque profesor es hombre que da clase. Entonces, sería hombre dos veces. Entonces, nariz chata. O decir dos veces la misma cosa. Nariz Roma. Que es profesor hombre o hombre. Y como profesor es hombre que da clase. Entonces, ¿qué es un profesor? Un hombre profesor. Y en tanto que profesor, hombre que da clase. Un hombre que da clase. ¿Qué es, por lo tanto, chato? Nariz Roma. Pues nariz chata significa nariz Roma. Hombre profesor significa hombre que da clase. Es pues absurdo admitir que tengan esencia objetos de este género. Si la hay, se iría hasta el infinito, porque habrá igualmente una esencia para nariz chata. Bueno, entonces se complica, porque entonces el mundo de la esencia, en el caso de que la materia estuviera determinada, piense que esto es analógico, esto no es posible encontrarlo en la naturaleza, pero si encontráramos una naturaleza determinada, estaríamos yéndonos hasta el infinito hasta que encontremos una materia indeterminada. Entonces, la filosofía, con esto Aristóteles nos está diciendo que la filosofía no puede ser elemental. ¿Qué significa que no puede ser elemental? Eso que dijo Tales, que todo es agua y que había un último elemento, porque había que llegar a un último elemento. Eso es imposible ante un mundo del cambio como el que vivimos. No se puede hacer filosofía con elementos porque los elementos no son indeterminados. El verdadero elemento sustantivizador, tiene que ser inmaterial. Tomás de Aquino utiliza la existencia para hablar de lo que se llama la individualidad de los seres, y aún la existencia, para poder entenderla,
dentro del mundo de los seres existentes, recibe los mismos atributos indeterminantes de la materia. La existencia es indeterminada. ¿Quién le puede ayudar a ustedes a avanzar en eso? El libro de El ser y los filósofos de Tien-Gil Son te lleva a entender lo que se llama la indeterminación de la existencia, así como hemos entendido la indeterminación de la materia. Si la hay, se irá hasta el infinito, porque habrá igualmente una esencia para nariz chat. Entonces, o si no se va al infinito, por lo menos se llegará a un ser primero, como en el caso de los monistas, que decían todo es agua, todo es aire, todo es fuego, todo es tierra, que ya encontraban una materia no indeterminada, sino determinada. Es pues evidente que no hay definición más que de las sustancias. Dígase, de las materias determinadas. Repito, es pues evidente que no hay definición más que de las sustancias. Repito, ¿qué es sustancia? Lo indeterminante que es sujeto, lo indeterminado que es sujeto, receptáculo de determinación. ¿Qué es la sustancia? La materia es determinada por la forma. ¿Qué es sustancia? La sustancia determinada por los atributos. El sujeto, en otra palabra, el sujeto determinado por los atributos. En cuanto a las otras categorías, si se quiere que sean susceptibles de definición, cuando decimos las otras, ya salimos de la sustancia. Las otras categorías son los accidentes, la cualidad, cantidad, relación, etc. Si se quiere que sean susceptibles de definición, serán definiciones redundantes como la de la cualidad, lo impar, el cual no puede definirse sin el número, del macho, que no puede definirse sin el animal. Por definiciones redundantes, entiendo aquellas en las que se dicen dos veces la misma cosa, en cuyo caso se encuentran esta de que tratamos. O sea, que tiene que necesariamente entrar lo definido dentro de la definición. Eso fue lo que primero vimos, que o se dice de más o se dice de menos. Y en el caso, por ejemplo, de la definición de la materia, como no hay algo determinado, hay que aceptar un ser, un cierto no ser, como diría él, ¿verdad? Un cierto no ser. Y hay que aceptar un indefinido como parte de la definición. Es que en el pensamiento se trata a nivel de género. Si esto es exacto, no habrá tampoco definición que abrace a la vez el atributo y el sujeto. Definición de número impar, por ejemplo. Pero se dan definiciones de esta clase de objetos sin notar que estas definiciones son artificiales. O sea, interesante, ¿no? ¿Cuál es al final la última definición filosófica de los elementos? ¿Cuál es el último elemento? De alguna forma, ¿cuál sería la palabra? Porque es complejo, ¿no? La materia prima, que es el último elemento, de alguna forma sustantivizador y seidificador, como dice la filosofía aristotélica y tomista, uno y ser, lo que otorga unidad y ser a todo el conglomerado de los existentes en este mundo. ¿Cuál es ese elemento en su definición? Ahí el problema. Entonces, con esta reflexión, Aristóteles nos está diciendo que no podemos llegar a una definición. Si encuentra un ser definible, como hicieron los monistas, si encuentra un ser definible, todo es agua, todo es fuego, todo es aire, todo es tierra, o en el caso de Tomás, que dice todo es existencia, o en el caso de Platón, y el del mismo Aristóteles, que dicen todo es materia, si lo encuentran como algo determinado y que a su vez recibe determinación, entonces entramos en eso que Aristóteles llama un proceder al infinito, porque tendría que buscar de qué está hecha esa materia. Si todo es agua, ¿de qué está hecha el agua? ¿A quién determina la forma agua? ¿Por qué? Porque el agua es una forma de la seidad, de la existencia, y la existencia no tiene en sí misma determinación, sino que recibe determinación. Y si te va al infinito, pues lógicamente nunca va a llegar a nada. Así no se hace filosofía. Entonces, tiene que llegar a un ser primero, y para llegar a un ser primero tiene que llegar a una indeterminación de un ser que determina. Entonces entramos en un compuesto.
en un compuesto que es uno en tanto que se complementa, no es uno en tanto que se separan, sino uno en tanto que se complementa. Por lo tanto, no hay definición. No hay definición de un ser primero. Ese es el punto de llegada. No está haciendo todo este, ¿cómo se llama? Alrededor, porque al final no puede agarrar la determinación unísona del ser primero materialmente hablando. Ni siquiera divinamente hablando. Ya eso será una filosofía de Tomás. A Dios hay que demostrarlo a partir de los efectos. No se encuentra a Dios directamente. La materia tampoco se encuentra directamente. Esa es la reflexión aristotélica. Y no estamos en el mundo del misterio, de que es verdad que Aristóteles nos dice que admirarse es reconocer que se ignora. Y el hombre se perfecciona en la medida que conoce los secretos de la naturaleza. Pero el hombre tiene que aceptar un cierto no ser, dirá Aristóteles, un asombrarse de frente a los misterios de la naturaleza. ¿Y cuál es el verdadero secreto de la naturaleza ante el cual tiene que encontrarse? Helo aquí, el tratar de identificar la totalidad de todos los seres a sabiendas de que es imposible identificar la unidad determinada, determinística, si la hubiera, porque no la hay, de la seidad de todas las cosas. Estoy diciendo palabras, ¿verdad? Tratando de que se vea, pero al final sería como la determinación de la materia que está indeterminada, que no se puede decir qué agua, qué fuego, qué tierra. Cualquier ser que tú digas ya caíste en un error, porque está de alguna forma dándole determinación a lo que no tiene determinación. Entonces sería ese ser primero, para poder jugar con la definición y la determinación, tiene que estar ahí como receptáculo, como sujeto, receptáculo de toda determinación, no siendo él determinable, siendo él imposible de toda definición o de toda determinación. Por lo tanto, no lo podemos encontrar como algo definido o determinado. La filosofía en último término, la metafísica en último término, está manejando una realidad que se le escapa del lenguaje, que se le escapa de la determinación, que se le escapa de la definición. Aunque digamos materia, hay que explicarlo porque la materia no es una determinación, no es una definición, es una indeterminación de una realidad que está en todos los seres. Entonces la definición no es posible. Del último objeto de la metafísica, no a nivel de los entes, sino a nivel del ser primero, es donde estamos. Aún en ese nivel es imposible encontrar la definición del último objeto de la filosofía. Bueno, nada, se nos fue el tiempo. Seguimos viéndonos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Profe, disculpe, ya que queda menos de un minuto. Me acaban de informar del decanato que el estudiante Jordi Henao tiene excusa ya, por eso no vino hoy. Está en curso. Está bien, no hay problema. Adiós.